se integra. Saludos cordiales, generamos esta transmisión desde acá, desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, para conversar con Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo, en torno a lo que es este incremento a los precios de la gasolina que cada 12 del mes se da a nivel del país. Para dialogar cuál ha sido el incremento, también cómo están viendo una vez que está aplicando el IVA y también qué está pasando a nivel de comercializadoras. Le damos la bienvenida a Osvaldo. Gracias por atender. Rolando, qué gusto saludarte y a través tuyo un fuerte abrazo a toda la distinguida audiencia de Radio Corape. Lo decíamos, desde este 12 de agosto ya hay un nuevo incremento, hay nuevos precios para lo que es gasolinas extra y también para la gasolina super. Sí, los precios se van ajustando mensualmente, ¿no es cierto? La gasolina super tiene un precio ya liberado, entonces ya no es novedad. Pero en todo caso subió el precio de la gasolina super de 3.91 a $4. Pero en todo caso no olvidemos que la gasolina super apenas representa el 2.5% del total de consumo de combustibles automotrices. Sigue siendo un consumo de un producto marginal. En cambio, las gasolinas sí que representan la mitad del consumo de combustibles del sector automotriz. Claro, esa subió 1.3, 1.4 centavos por galón, está en 2.766, ¿no es cierto? Que prácticamente es el cuarto incremento de los precios que se está dando en lo que va del año. Entonces, sí, ya es un precio ya representativo, ¿no es cierto? Y obviamente los consumidores dicen, bueno, si me están cobrando un precio a precio internacional, ¿no es cierto?, que no tiene subsidio, por lo menos que la calidad también se mejore, ¿no es cierto? Y esa sería una compensación. La compensación no solo sería para el sector del taxismo y todo eso, sino que la compensación a quien está pagando el combustible también. Entonces él, como contraparte, debería mejorarse la calidad de los combustibles. A raíz de la Ecopaís, ¿qué está pasando también? Bueno, el consumo si hablamos de precio también, las dos, la gasolina extra y la gasolina extra con etanol subieron. Pero según la tabla de subsidios, por ejemplo, la gasolina extra está subsidiada todavía en 23 centavos por galón. Y la gasolina extra con etanol, la Ecopaís, está subsidiada en 28 centavos. Son 5 centavos adicionales de subsidio en lo que es la Ecopaís por un porcentaje mínimo que tienen ahí de etanol. Pero esto tiene algunas implicaciones, esto de los incrementos de los precios, porque el volumen total del consumo de combustibles para el sector automotriz ha disminuido. Prácticamente cerca del 2% si comparamos el consumo del primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, hubo una disminución del 2%. Parecería que no es mucho, ¿no? Pero si consideramos que todos los años el consumo de combustible se incrementa alrededor del 5% y de pronto se contrajo, entonces sí llama la atención. Y hay algunas justificaciones. Primero, en enero hubo una disminución de prácticamente el 10% del consumo de combustibles. Pero eso obedece a que hubo la declaración de conflicto interno. Entonces prácticamente el país se paralizó, ¿no es cierto? La gente no salía, no había mucho movimiento y todo eso. Entonces sí hubo una disminución del 10%. Pero lo que llama la atención es, por ejemplo, la extra con etanol, la Ecopaís. No disminuyó en un 10%, sino disminuyó en 12.6%, o sea, disminuyó más que el promedio. Entonces, eso da la muestra de que esa declaración de conflicto interno, mientras paralizó, por ejemplo, a ciertas zonas, en la costa, que es donde se consume este combustible, es donde más se paralizó. Hablamos también de este proceso de migración, por ejemplo, que se está dando en algunos casos, en otros hemos visto que aumenta, por ejemplo, del caso de la extra a la super y viceversa. Sí, tenemos, por ejemplo, lo que se refiere existieron varios procesos de migración. Uno de los procesos de migración es cuando se dio la mejora de la calidad de la gasolina extra, de la gasolina super, en el año 2012. Luego, cuando en el 2018, en diciembre de 2018, cuando se liberó los precios de la gasolina super, entonces como subió mucho el precio de la super,
los consumidores migraron al consumo de la gasolina extra y Ecopaís, ¿cierto? Entonces, la participación de la super disminuyó, pero incrementó la de la extra y de la Ecopaís, ¿no es cierto? Pero estos incrementos de los precios están generando no una migración solo entre la extra y la Ecopaís, sino también una migración al consumo del GLP taxis que se le conoce, al gas, que lo utilizan prácticamente lo que es el sector de taxismo en Guayaquil, ¿no es cierto? En Guayaquil, en Daule, en Durán, allá entonces hay un crecimiento sostenido del consumo desde algunos años atrás, ¿no es cierto? Por el precio, por los beneficios que tiene el uso de este combustible. Pero según el decreto 308, ya se fijaron una serie de cupos. Entonces, eso es lo que está generando, por ejemplo, en Guayaquil, los últimos días de cada mes, largas colas. ¿Por qué? Porque ya el cupo ya no les alcanza para abastecer ese crecimiento de ese mercado que está sucediendo desde hace varios años atrás. Hay que recordar que, por ejemplo, estos precios se mantendrán hasta el 11 de septiembre. De ahí nuevamente, desde el 12 de septiembre, tendremos otros precios de acuerdo a la fluctuación del petróleo. Los precios se ajustan cada 12 de cada mes, ¿no es cierto? Según decreto. Esta vez hubo un incremento. Hay una fórmula un poco complicada que la publicaron para ajustar los precios. Ahí toman en cuenta la importación de los combustibles, el porcentaje de importación, los precios, las exportaciones del petróleo, los precios internacionales del petróleo, pero también se debería considerar lo que son los costos nacionales. En los costos nacionales, eso tenemos nosotros un poco de preocupación, que quisiéramos ver que sea transparente cuáles son los costos de refinación. Porque no tenemos nosotros los costos, tenemos costos de importación, los precios a los que se venden, pero no tenemos los costos de refinación. Entonces, esa sería una de las cuestiones. Nosotros somos altamente dependientes de los precios internacionales de los combustibles. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros en las gasolinas, nosotros dependemos un 65% de las importaciones de gasolinas. El 65% de la gasolina que consumimos en el país es importado. Lo mismo en el diésel el 66% del diésel que consumimos en el país es importado. Esta vez hubo un incremento mínimo, pero hubo un incremento. El mes anterior se supone que los dos productos o suben o los dos productos bajan. Pues se dio el caso de que el uno subió y el otro bajó. Entonces, ahí ya quedó un poco la duda de cómo están aplicando la fórmula. Pero según la tendencia, ¿no es cierto?, este rato que los precios del petróleo han bajado, ¿cierto? Estimamos que en el próximo ajuste, que será el 12 de septiembre, habrá un nuevo ajuste, pero con una tendencia a la baja. Osvaldo, también todos estos precios, bueno, que se mantienen, ahora tenemos esta disposición. ¿Qué va a pasar? ¿Tenían planificado también una reunión con el Ministerio de Finanzas? Ustedes en algunos temas que han venido solicitando, entre ellos la seguridad, entre ellos también este margen de comercialización, tomando en cuenta que ustedes son los primeros que también saben de cambios de precios y lo que está pasando. ¿Se va a dar esta reunión? Tenemos nosotros, hubo un plantón de distribuidores de combustibles en la Presidencia de la República, funcionarios del Ministerio de Gobierno, tuvieron una reunión con los directivos nacionales de la CANDEPE y ahí informaron de que estaba coordinada una reunión con el ministro de Finanzas para el 15 de agosto. Estamos esperando que nos confirmen el lugar y la hora para asistir a esta reunión con el ministro. Entonces, ¿por qué con el ministro? Porque ya tuvimos reuniones con viceministros y todo eso y siempre vamos a consultarle al ministro y todo lo demás. Hay un estudio que ya lo realizó el Banco Mundial, entonces, y que fue contratado por el Ministerio de Finanzas. Entonces, ellos ya tienen los resultados. O sea, ya es el momento de que tomen decisiones, la primera. La segunda, esta es una decisión ya ni siquiera de energía, sino de finanzas, sino que definir ya cómo y cuánto ya ajustarles el margen de comercialización a las estaciones de servicio,
que tienen un margen congelado 21 años y que prácticamente el 50% de las estaciones están en situación financiera crítica. Ok, queremos agradecer a Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, con quien hemos hablado acerca de los nuevos precios que rigen desde este 12 de agosto hasta el próximo 11 de septiembre. Hay que recordar que el 12 de cada mes habrá nuevas variaciones, puede subir o bajar dependiendo de la fluctuación del petróleo para el incremento de las gasolinas. Retornamos. Corape informa.